Bueno, a ver lo que han traído hoy. Bueno, esto, bien. ¿Qué será? Bueno, pues vais a ver enseguida. Aquí está el juguetito nuevo. Esto por aquí. ¿Qué os parece? Aquí veis en la caja simplemente que pone WE, que es la casa, la fábrica, MA, algo aquí en chino, en Taiwán, perdón, chino de Taiwán, la O y el martillo, algo de Rusia. Ya sabéis lo que es, ¿no? Solamente por la forma que tiene. Vamos a ver lo que trae la caja. Bueno, a ver lo primero que dice aquí. ISO, Made in Taiwan, la casa WE, en chino y en inglés. Ese producto que nos responde, vale, bien. Vale, no se hace responsable de los daños, más o menos. Vale, vamos a ver dentro qué nos trae. Y me han dicho que tiene cositas interesantes que otras no tienen. Vamos a ver, aquí tenemos de momento manual de instrucciones. Esto es interesante que lo veáis, ¿eh? http:// bueno, miradlo aquí. Entrar que vale la pena. Y además lo tenéis hasta en inglés. Vale, aquí no nos dice nada de lo que es. Solamente una edad superior o mayor a 18 años. Bueno, aquí ver instrucciones. Bastante parcas, desde luego. Está en chino de Taiwán y en inglés. Vale, lo de siempre más o menos. Esto es una cosa interesante que la gente a veces me lo pregunta y me dice, porque fijaros ahí, ¿eh? Daros cuenta ahí, vale la pena verlo. Eso yo le llamo cargarla en forma Z. Aunque tiene otro nombre, ya lo sé. Vale. Cómo se carga, para disparar. Bien, interesante. Lo de siempre más o menos. También es interesante, nunca disparar boca abajo. La pistola tiene que dispararse. Esta réplica siempre en la posición que está hecha, ya sabéis por qué. Me han dicho que no tiene hop-up. Y seguramente no lo tendrá cuando me lo han dicho. Es de 6 milímetros, impulsada por gas verde, green gas. Aquí está. Y aquí, esto sí que es interesante, lo que más me gusta a mí. Que tenemos el despiece completo de la réplica. Y si queréis cambiar una pieza, simplemente poniendo el número, por ejemplo 051, o yo que sé, la cordera, que es la 045. Dices, registro, número tal, y te la pueden mandar. Bueno, no ponen mucho más. Vamos a ver lo que es en sí. A ver, tijera afuera. Bueno, y esto que viene por aquí, ostras, es muy silencioso. Bueno, vamos a destaparlo y vemos lo que vamos viendo. Vale, aquí lo tenéis. Buah, es pesadita. Creo que pesa sobre 650 gramos. La he elegido en color plateada y en color aluminio, porque realmente la cordera es aluminio, no es acero. Y la verdad es que me he quedado sorprendido porque no es un aluminio como la otra que habéis visto, si habéis visto mis vídeos, que es plateada. Este es un plateado oscurecido en negro, tirando hacia negro. Bueno, es preciosa, ¿eh? No digáis que no. Y se parece mucho a otra. Ya sabéis a cuál, ¿no? Bueno, un poquitín de historia, a ver si me acuerdo de esto. Esta es Nikolai Makarov. Es el que la diseñó allá por el año 1944, sí, a finales de los años 40. Después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Voy a quitar esto. Y es una copia de la famosa PPK, la que llevaba las películas de James Bond. Eso es, esto lo limpiaremos bien después. No me gusta que quede eso. Y se llama la Makarov PM, que es Pistol. No me acuerdo el otro que era. La PMP. La P es de Pistol. Ah, sí, Makarova. La M es de Makarova. Entonces, cuando quieres referirte a esta réplica de esta pistola, hay que decirle que es una Makarova, no Makarova. Makarova, en femenino. A ver, no estoy muy seguro. Esto llevará gas. Bueno, para abrirla, para sacar el cargador, no lleva botón de expulsión. ¿Veis aquí? No lleva nada. Se abre desde aquí. Se empuja esta pieza hacia atrás
y con otro dedo se tira hacia arriba y sale. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! También en aluminio todo. Y para cargar, se carga por aquí. Se mete aquí, se tira. Hay que tener uñas. Y por aquí abajo hay un espacio un poquitín más grande. No sé si lo veis. Se me va a ir ahí. Aquí donde está mi dedo pulgar. Se mete la munición de 6 milímetros, bolitas de 6 milímetros. La válvula que golpea el martillo, por decirlo así, arriba. De la casa web siempre las hacen así. Y aquí está para cargar el gas. No sé si lo veis bien. Sí, ahí lo tenéis. Vale. Como es totalmente metálica, se puede usar gases más potentes que la ley. Bueno, para desmontarla, que no voy a hacerla ahora, pero solamente para que lo sepáis, hay que sacar el cargador, que no estoy seguro si esta se podrá hacer. Creo que sí que se puede hacer, pero en fin. Bueno, tiene blowback, tiene retroceso, no hay nada adentro, se ve la boquilla de la cámara de gases, que digo yo, que es el hop-up. El hop-up no, perdón. Eso lo miraremos cuando hagamos bien la otra, cuando hagamos la revisión. Miras metálicas abiertas, simples, no tiene nada especial. Veremos a ver si puedo ponerlo aquí para que lo veáis. A ver, ahí, aunque lo tenéis. Para desamartillar, por decirlo de una forma, para soltar la cordera cuando se queda en la posición de vacía, es este cacharrito de aquí, este pulsador, que es ahí de... Mira cómo suena. No es pues nada sofisticado, desde luego. Seguro, fijaos el seguro lo que pasa, a ver. Seguro, ¿vale? ¿Habéis visto? La cuerda del gatillo, pum, se ha puesto en su posición y ahora ya podemos disparar. Que no dispararía, ¿eh? Aunque hiciese esto, no dispararía, según lo que he leído. Si hiciese esto, ya dispararía. Vamos a hacer la prueba. Cargamos, metemos el seguro y no va, ¿vale? Fijaros ahí, no va. Quitamos el seguro y sí que va. Ya no queda gas. Qué poquito gas tenía. Siempre lo mando con un botín de gas, pero en fin. Vale, el guardamonte es totalmente metálico. Cabe el dedo perfectamente. Si os dais cuenta, no lleva ningún tipo de marca. ¿Por qué no lleva ninguna marca? Porque la Makarova auténtica, la de fuego, lleva Makarova. Makarova S. O Makarov, perdón. MP. Pues lo voy a explicar. Este no la lleva porque no tiene la licencia para fabricarla. Pero ha perdido la licencia de fabricación. Me explico. Makarov la tenía durante 20, 30, 40 años la patente. Y como todas, todas las armas son así. Y muchas cosas más. Llega un momento determinado que la patente se acaba. Ya no sirve ni pagar más. Ya se acaba y los demás te la pueden copiar. Pero lo que no pueden hacer es poner el nombre del arma ni los detalles que lleva el arma original. Vamos a ver, si la original lleva estas rayitas, no hay ningún problema. Makarova o Makarov, aquí no se puede poner. ¿Entiendes? Luego es totalmente legal. ¿Por qué? Porque acabo de explicarlo. En ningún momento, ¿veis? En la caja, ni yo digo que es una Makarov, simplemente digo que es la UE PM. Pistol. ¿Vale? Vale, calibre 6 milímetros. Queda claro, ¿no? Esto. La empuñadura es de plástico, pero un plástico que no es muy duro ni muy blando. Me gusta, está bien. Está muy, muy bien. Para desarmarla, ponemos la posición abierta para disparar. No voy a desarmarla, se saca el cargador. Y es muy fácil, se tira hacia atrás, si no me equivoco se tira hacia atrás, se levanta, creo que se levantaba simplemente. Perdón. Bueno, pues lo estoy haciendo mal yo. Lo estoy haciendo yo mal. Ya lo sé, no lo estaba haciendo mal, que soy un burro, olvidado. Vale, esta se arma igual como la que os he dicho, que es la italiana, la PPK, ¿vale? Que es esta misma, fijaros lo que se parece. No me diréis que no son parecidas las dos, Mire, fijaros, No me diréis que no son parecidas. Bueno, la historia de la Makarova
es que no es el único. Pensábamos que los chinos eran los que nos copiaban todo. Pues no. Esta, a final del año 40, los años 40, perdón, estoy fastidiado. Nos copiaron esta de la Walter, ¿ves? Esta sí que tiene licencia perfecta, ¿eh? Nos copiaban ya, y ellos copiaron la PPK de Walter, que es la que tengo esta, fijaros que son idénticas, excepto las marcas, que no hay más. Y no sé solamente eso, es que encima la mejoraron, le hicieron con menos piezas y funcionaban mucho mejor que la Walter PPK. Vale, si os dais cuenta por otra parte, fijaros, es que son hasta del tamaño casi idénticas, Pongo esto, un poquitín más largo. Y voy a contar una cosa que no sabe mucha gente de la calle. Bueno, es un poquitín. Si ponemos los dos martillos juntos, es un poquitín más largo la Makarova. Bien. Vale. ¿Qué calibre utilizan? Pues esta utilizaba, en la realidad, utilizaba el 9x18, 9x19, perdón, 9x19 para Bellur. Y esta utiliza el 918, es decir, más corta y más gorda. ¿Por qué? Más potente en realidad, o no, pero en fin, especialmente se creó este diseño de munición para que no fuera, para que los aliados no la pudieran utilizar si la cogían, si cogían por ejemplo un tren lleno de Makarovas, pues entonces bueno, voy a tener que parar un poquitín por la tos, perdón. Bueno, pues el motivo de crear este proyectil de 9x18, que era más potente, era un poquitín más grueso, 9 milímetros, creo que era, y un poquitín más chato. ¿Y qué ocurría? Si tú te encontrabas esta arma por ahí tirada o cogías a prisioneros con este tipo de armas, pues sí, podías utilizar el arma durante el tiempo que tuvieses munición. En el momento que no tuvieses munición, no había en aquel momento, ni creo que lo haya ahora, munición del 9x18. Vale, esto es la historia básica de ella. Estuvo creo que hasta el 2000 y pico, no me acuerdo exactamente hasta qué año estuvo fabricándose, pero aún se encuentran por ahí nuevas. Es una pistola icónica, la original no esta es una réplica. Y realmente dice que iba muy bien, dentro de lo que cabe, Vamos a ver. La admitió el ejército americano, el ejército ruso, y ya veis, es que era práctica, manejable, pequeñita. Fijaros hasta dónde llega el dedo, es decir que... Bueno, para abrir lo que he dicho antes, una cosa muy importante es hacerlo bien. Igual que la Walter PPK, que hay que hacer esto para abrirla. Se pone aquí, voy. Fijaros, pesa más, a ver cómo pesa más. Bueno, es que me quito el cargador, pero parece que pesa más esta. Bueno, es esto, se tira hacia abajo, se tira un poquitín hacia un lado, teóricamente se tiene que enganchar a un lado, teóricamente, pero aquí no se engancha, pero en fin. Hacemos así, así. No, el dedo se me engancha ahí. Fíjate, ¿cómo se hacía? Se hace así, se tiene que... Ah, vale, se sujeta y sola. Vale, tiras aquí, tiras hacia atrás y sale ya todo. Eso lo haré, ¿veis? Ya ha salido, ya lo veréis. El interior es exactamente igual que la original, que es la de fuego. Pones esto en su sitio y a funcionar. ¿Veis? Es de doble acción. Eso sí, si la primera vez que tenéis el cargador metido dentro no tienen la munición dentro de la original, hacer esto no haría nada. Siempre hay que hacer esto y cargarla. Y la tendríamos en marcha. Otra cosa buena que me gusta, y lo he dicho hace un momento, es que si le pones el seguro, bueno, ahora no lo habéis visto, se hace esto, está cargada, ¿no? En este momento podía dispararse. ¿Veis cómo está el martillo? Perdón, el martillo, fijad cómo está. Y cómo está la cola del gatillo. Ahora tú quieres poner el seguro, fijaros en el martillo y en el gatillo. Vale, ya está el seguro. Y ahora ya no dispararía. Haré la prueba después y lo veréis como no va. Bueno, poco más que contar de ella.
Sí, esto es interesante. Al ser de bolitas de plástico, no son como estas que son metálicas, las bolitas de 6 milímetros, la casa te asegura que tiene este silencioso, ¿vale? Pero este silencioso es curioso. Este silencioso así, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Que queda muy chulo también, aunque sea negro y tal. Pero lo más curioso no es el silencioso en sí, o el atenuador. El silencioso está prohibido. El atenuador, sino que es un alargador del cañón. Y con alargador de cañón consigues que esta réplica tenga más potencia. Eso te lo asegura la casa. He visto algunos vídeos sobre ella y efectivamente sube 30 o 40 pies más por segundo teniendo el... Claro, así queda feísimo. Pues entonces le pones el atenuador. Que no atenúa nada, pero en fin, queda bonito, es lo único. ¿Veis? Una cosa nueva. No lo sabía yo. Cañón más largo hace que tenga más pies por segundo, más frames por segundo también, lo mismo que con el cañón corto. Dicen que es así. También he leído que al tener el cañón más largo no es tan efectiva, es decir, el cañón, pues al ser una acople que has puesto encima del otro, ¿qué ocurre? Que tiene una pequeña desviación, no es tan precisa, es más precisa sin el cañón largo que con el corto. También es cierto que el cañón largo llega más lejos al tener más potencia, es lógico, ¿no? Bueno, pues esto es. Voy a ponerlo un poquito cerca, unas tomas aquí mínimas cerca para que veáis. Esto se pone así, esto se pone en la parte esta hacia adelante y esta hacia atrás, ahí. Y fijar cómo queda ahí precioso, ¿eh? Se queda ras, ¿eh? Te lo pones a ras. Lo han hecho bien, ¿eh? A ver. Vamos a ver, fijaros. Qué pátina más bonita tiene. Que parece original, ¿eh? Parece de verdad. Fijar la empuñadura. Este es el botoncito que hay que apretar, este de aquí, para que salga el cargador. Fíjate, tira hacia atrás y ahora estiras hacia arriba, bueno, hacia abajo en este caso sale. Es difícil que se caiga, ¿eh? No es como el botón que se cae. Después tiene esta pequeña argollita ahí para llevar una cinta si quieres. Algunos lo llevaban, se lo ponían en el cuello, en el brazo, en la propia funda. Fijaros en la parte trasera, en la empuñadura tiene un tornillo. Bueno, la parte derecha diestra igual, el sistema. Para ver, esta es muy curiosa, muy curiosa. ¿Por qué me la he hecho? Pues me la he hecho para colección, me gusta la colección. Está para disparar y para hacer partidas, pues la verdad es que no. Cuando haga el review haremos un buen review de disparos, que es lo que os gusta, lo que me pedís. ¿Veis? Ahora las dos en la mano. Es un poquitín más grande la Makarova, más que la PPK de Walter. Fijaros que esta era un 765 y esta es una 918. Fijaros el cañoncito como queda oculto, queda muy aparente. Con los roces de haber puesto este lado. En la realidad es un arma bastante pequeña, de porte pequeño. La PPK es más pequeña, sí, es más pequeña, seguro. Bueno, aquí, más pequeñita, sí. Las puestas lo mixto, ya lo he dicho, el alza y el punto de alza. Estas pequeñas rugosidades, si os fijáis que lleva aquí arriba, ya lo he explicado muchas veces para qué es, para evitar los brillos. Fijaros como aquí el brillo se nota menos que aquí. Aquí el brillo se nota bien, más, y aquí se nota menos. Eso, cuando veáis eso en las réplicas o en las pistolas de verdad, es para eso, para evitar los brillos o los reflejos. Un puntito, pues bien. Fijo no se puede mover, desde luego. Y además en la mano siente muy bien. Una mano de 21 centímetros, 20 o 21 que tengo yo,
sienta en caja, pero perfecta. Es más bien cuadrada, no es muy ergonómica, pero en cambio para el pulgar, fijaros que bien entra, está hecho ahí. Y además para desbloquear la corredera está en el sitio. Para disparar, pues ya sabes que es así. La gente lo pone la mano delante, pero queda perfecto. Y si eres zurdo, pues igual. La parte zurda, parte diestra, lo tienes igual. Bueno, pues esto es en definitiva lo que iba a contaros. Ahora me faltan las pruebas de campo. Las pruebas queremos un review como Dios manda, no sé cuándo, porque depende de muchas cosas. Y ya me decís vosotros qué os parece. Y claro, ya lo sé porque me lo habéis preguntado muchos, ¿vale? Muchos me lo habéis preguntado. ¿Harás un vídeo comparativo entre las dos, entre esta y esta? Vale, lo haremos. Únicamente es que hay un pequeño problema. Esta es del 4,5, si os dais cuenta, también hecha por Humarex, y esta es de 6, luego la comparativa no en potencia y eso, pues no. En agrupación sí que se puede hacer una agrupación a ver cómo va. Esta es de 3 julios, esta es de 1 julio. Así que sí, haré una comparativa en su momento y vosotros diréis. Bueno, ya sabéis, solamente os pido el puñito arriba, que lo veáis hasta el final. A mí, no, vamos a ver, yo soy uno de los pocos, porque creo que casi todo el mundo que tiene canales lo intenta y lo hace, y me parece muy lícito y muy bien. Y cobran por visión, cuando más te ven. También es cierto que yo no cobro nada, pero sí que hace que mi canal suba más y más gente entre y más gente lo vea y te anima más a seguir. Vídeos de estos que de pitos y flautas, este es corto porque es un unboxing, pero vídeos como por ejemplo, otros vídeos pues son 5 o 6 horas de trabajo, y si tienes que hacer muchas pruebas y después el montaje, después fallas algo, tienes que volver a hacerlo, es decir, que cuesta mucho tiempo. Y entonces piensa que el único cobro que tenemos las personas que lo hacemos así es realmente es eso, el puñito arriba y la cantidad de gente que lo visualiza. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima si lo hay.